Bueno, estamos comenzando un curso. Septiembre es un mes de muchos comienzos y tanto la Iglesia estamos preparando cosas como los grupos de la Iglesia, los centros educativos, etcétera, etcétera. Y hay un pasaje, el Salmo 127, un versículo específico que tenemos en nuestro corazón para compartir y que puede servir también de inspiración para los que estamos preparando cosas, para los que estamos iniciando cosas nuevas o cosas que ya vienen de otros años que continúan y que hay que perseverar en ellas. Este salmo al menos lo cantaba Israel al menos una vez al año, porque entre el 120 y el 135 lo cantaban cada vez que iban a Jerusalén y les servía para recordárselo en familias, en grupos, para meditar en esta preciosa obra. Cita así, el primer versículo es el que vamos a meditar, pero vamos a leer el 127 y 128. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel y paz sea sobre esta congregación. Esta preciosa frase que vamos a meditar palabra por palabra. En ella empezamos y en ella terminamos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si observamos, es una frase con dos oraciones, una oración principal y una oración secundaria. A veces, para comprender la Escritura, hay que analizar gramaticalmente también las frases, las oraciones. En ellas vemos el sujeto principal, que es el Señor, pero también vemos un sujeto secundario, que somos los que edifican, está hablando de nosotros. Y también vemos que la frase es una frase condicional. Sí, si ocurre esto, se dará lo otro. En el castellano y en todos los idiomas un condicional condiciona lo que ocurra a la preposición subordinada, que va en segundo lugar. Si la tita me da dinero, compraremos chucherías. Si no hay dinero, no hay chucherías. Si estudiamos, aprobamos. Si sembramos, recogemos. Esto es el condicional. Pero aquí si observamos hay un condicional negativo. Sí, no. Si no se da la primera parte, la segunda tampoco se va a dar. Si no hay dinero, no hay chuche. Si no se estudia, no se aprueba. Si no se siembra, no se recoge. En vano será que vayamos al campo a recoger si no se ha sembrado, si no se ha dado la primera condicional. El sentido de todos nuestros ministerios es subordinado a la oración principal.
Es el Señor quien edifica. Si Él no hace su obra, en vano será que nosotros hagamos nuestra obra. Pero gloria al Señor que Él hace su obra y en provecho, invirtiendo el adverbio, será nuestra obra, para gloria de su nombre. Entonces, nuestra primera meditación tiene que ser en el Señor. Todos los ministerios empiezan en el Señor. Desde el consejo predeterminado hasta el postero tiempo, la obra está en las manos del Señor. Es del Señor, por Él y para Él. Si la obra fuera nuestra, sería hojarasca. Sería como cualquier cosa del mundo. La obra es del Señor. El martes, viendo en el devocional de Matthew Henry este salmo, me encontré el dístico de Nate y de Cinti de cuando se casaron, que es el 22 de septiembre, me recordaba la fecha y hoy es 20. Y tiene el lema, ¿recordáis cuál es el lema de...? Vaya prueba, ¿eh? Dice el dístico ese que se repartió en la congregación, dice, es el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Y Él hará. Si Él no hace, en vano será lo que nosotros vayamos a intentar hacer. Pero gloria al Señor, Él hace. Por eso nosotros podemos encomendarle nuestra familia, nuestras tareas domésticas, nuestro curso, nuestros ministerios, nuestras campañas, todo. Y confiar en Él. Depender y confiar en Él. Y Él hará. Él mantiene unido el matrimonio. Él da frutos a la familia que van floreciendo como mesas alrededor de en su casa. Él hace su obra, bendito sea su nombre. Dice la siguiente frase que vamos a considerar, es la casa. Cuando hablamos de la casa, si Jehová no edificare la casa, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, en la Biblia, casa aparece muchas veces. Algunas veces aparece como lo que entendemos más habitual, como alojamiento físico. Pero de eso no estamos hablando aquí. Cuando hablamos de casa, tiene al menos dos acepciones. La palabra oikos, casa, y aún en el Antiguo Testamento, tiene otra acepción. Muchas veces, cuando entra, le dice el Señor a Noé después que ha construido el arca, Noé, entra tú con tu casa en el arca. No entra Noé con su casa a cuestas en el arca, entra con su familia. Cuando el Señor, Josué se encomienda al Señor y le dice, escoge hoy a quién servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿De qué está hablando? Del entorno familiar, de la familia. Y no solamente son los hijos, son también los ascendientes, son incluso los sirvientes que vivían en la casa. Cuando Pedro va a predicar a Cornelio, dice, y ellos serán salvos, Cornelio y su casa, y también con el carcelero de Filipo. Es una sección que aparece muchas veces. Mackinton hace un comentario, tiene un libro precioso que se titula Tú y tu casa. Hay otra acepción que tiene la palabra, que es cuando se refiere a la casa de Dios. A la casa de Dios. Y es la misma palabra, lo que pasa que según el contexto está referido a la familia o está referido al Señor. Y ya aquí empezamos a aterrizar en terreno santo, incluso misterioso para nosotros. El Dios de la gloria ha querido que el ser humano le construya un tabernáculo y dice, y las ofrendas sean levantadas en el tabernáculo, en la casa de Dios. La casa de Dios, que los cielos de los cielos no le pueden contener. Y Dios ha querido tener una casa aquí.
y que nosotros la hayamos construido, que nosotros hayamos sido parte de su obra. Eso es oiko domos. Oiko es casa, domos, construir para la casa, construir para Dios. Es insondable a nuestro pensamiento, pero es glorioso. Dios luego manda a construir un templo para hacer morada de su santidad. Pero aún llega el Nuevo Testamento y Dios se glorifica y se magnifica más cuando no mora en casas hechas por manos humanas, sino Dios mora en nuestros corazones. Y a su casa le llama su iglesia, la familia de Dios. Dice que en Hebreos, precisamente cerca donde Ben empezaba, hablaba Hebreos que Moisés era fiel siervo en la casa de Dios. Pero Cristo no era un siervo, Cristo era el Hijo en la casa, la cual casa somos nosotros. Esto si se para uno a pensarlo es para que nosotros somos la casa de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Cada criatura que está hoy aquí es un pequeño santuario de Dios. Benditos seáis. Es escandalizante cuando se humilla a una persona que viene al culto y dice, está sentado ahí calentando banco. Es una piedra viva del templo glorioso de Dios. Cada uno de vosotros sois una bendita bendición de Dios. Dios ha comprado, rescatado, purificado para que seáis piedras vivas del templo que Él está construyendo para poner su morada eterna en el tabernáculo celestial, glorioso, que se está preparando en el cielo. Aleluya. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La cuarta palabra, observáis que aparece dos veces, edificare y edifican. Es la única palabra que se repite dos veces, una palabra importantísima. Una vez hace referencia a que Dios edifica, otra vez hace referencia a que nosotros edificamos. La palabra edificar aparece muchas veces en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Construir, edificio, edificar. Esta es una de las grandes virtudes de Dios. Dios es un Dios constructivo. El mundo es destructivo. El mundo mata. Dios da vida. Dios labra, construye, riega, sana, consuela, planta. Todos los verbos son acciones que están relacionadas con Dios, siempre tienen un tono constructivo. Porque eso es el gran amor de Dios. Extender todo el potencial que Él tiene en sus criaturas, para que nos quedemos asombrados, embelesados, admirados de Él y beneficiados de Él. Si Él se ha entregado a sí mismo por todos nosotros, como estamos recordando hoy en la cruz del Calvario, ¿cómo nos dará también todas las cosas por añadidura? Y hará muchas más cosas en nosotros. Confía en Él y Él hará. Es lo que Él hace, edificar, construir, sembrar, regar. Es el Señor. Pero nosotros, y aquí si me lo permitís vamos a ir a Efesios para que veamos que nosotros tenemos en este estudio una doble perspectiva en el sentido de que edificamos nuestra casa cuando hablamos de familia y también edificamos nuestra iglesia o casa cuando hablamos de iglesia. Y cuando hablamos de congregación,
que es el entorno en el que hoy nos vamos a centrar también, aunque se pudiera hablar del entorno educativo y familiar, dice Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Observáis cómo están recogidas todas las ideas que estamos intentando de compartir? El principal fundamento fue la piedra reprobada, la piedra rechazada, pero piedra aprobada por Dios, Cristo. Él edificará su iglesia, y si Él no edifica, en vano trabaja cualquiera. Otras religiones le llaman iglesia a lo que construyen sobre el fundamento de otras cosas, que a todos nos suenan. Pero la única iglesia verdadera es la iglesia del Señor, la iglesia de sus redimidos, la iglesia espiritual, comprada por precio, la que es un templo santo del Señor. Y esa piedra tiene que fundarse, además del fundamento, sobre el ministerio de los apóstoles y profetas. Cuando edificamos nosotros tenemos que hacerlo con excelencia. No podemos edificar de cualquier manera. Tenemos que edificar con las doctrinas que el Señor nos da para que haya una verdadera edificación. Porque si ponemos las doctrinas que nos parece o los inventos que consideremos que son convenientes, pero no son los fundamentos de los apóstoles y profetas, estamos edificando en vano. Esto es obvio y diríamos que todos lo sabemos bien, pero hay que subrayarlo, hay que subrayarlo. Una iglesia crece cuando se edifica y se enseña la palabra del Señor, la sana palabra del Señor. Hay que exponer la Escritura, exposición bíblica conforme a la Escritura, en cualquier ministerio que emprendamos, y esto lo tenemos que subrayar año tras año, no porque veamos que nos deslicemos, sino para que no nos deslicemos, porque es el fundamento en quien va. Pero también llama la atención cómo nos vamos edificando mutuamente. Esto es muy bonito, porque uno tiene el concepto ególatra de que uno crece a sí mismo. Y esto en el cuerpo carnal es así, uno crece solo, pero en el cuerpo espiritual de la iglesia uno no crece solo. Uno crece cuando crecemos los demás. Entonces ya no se habla de Padre mío, sino que se habla de Padre nuestro. Y ya no se habla de edificarme yo, sino dice edificaos unos a otros, o edificarse mutuamente. El principal interés de cada uno de nosotros para crecer es que crezca el otro. Porque cuando el otro crece, todos crecemos. Cuando uno se mira al ombligo, ni crece él, ni crecen los demás. Nuestra perspectiva tiene que estar en el otro, nuestras oraciones en el otro, nuestras intercesiones en el otro, nuestros ministerios en el otro. Y el otro por nosotros. Eso es también el matrimonio. El marido se dedica a la mujer y la mujer se dedica al marido. Si es que él es la misma, son los mismos principios aplicados en el hogar, en la casa familiar y en la casa eclesial. Bendito sea el Señor. Y además diríamos que al ser una obra que la hace el Señor es una obra sobrenatural. No es una obra que humanamente, aun con la mejor de nuestras voluntades, pudiéramos hacerla cuando nosotros queremos. Es una obra que hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Para eso el Señor nos ha capacitado con dones espirituales.
Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es estar cerca del otro. Porque cuando estamos cerca del otro, en contacto con el otro, en comunión con el otro, entonces el Espíritu Santo va haciendo su obra. Nosotros vamos al trono de la gracia y somos como un canal de riego, como un canal de riego. La gracia del trono de la gloria del Señor brota, desborda, y nosotros, cual canal, vamos dejando caer la gracia de Dios sobre uno y sobre otro para que el cuerpo de Dios sea edificado. Porque cuando el cuerpo de Dios crece y es edificado, estamos más fuertes espiritualmente y el Señor es glorificado. Esa es nuestra visión, ese es nuestro reto y nuestro ministerio como congregación, crecer y edificarnos mutuamente. Amén. Amén. Nos queda una palabra, ¿no? Si Jehová... no, nos quedan dos, ¿no? Quedan dos palabras. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La penúltima palabra es en vano, en vano. ¿Qué significa en vano? Pues en vano significa algo infructuoso, algo sin contenido, algo que parece mucho pero no es nada. Es humo, es hojarasca, es vano, vacío, hueco, es en vano. Cuando alguien quisiera edificar una iglesia, no digo o poner otro fundamento diferente al que estamos nosotros ministrando, sería una tarea vana, sería una tarea en vano, sin fruto para el Señor ni para nada. Por eso necesitamos hacerla también como el Señor nos enseña, para que no sea en vano. Aquí también se da dos expresiones que se repiten muchas veces. Ligada a vano está vanidad. Y aún ligada a vanidad está vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Bueno. A veces ocurre eso. Que mezclamos las cosas del Espíritu con las cosas carnales. Y se da, porque somos humanos. Y se da tanto aún con las mejores intenciones y aún con intenciones perversas, que tampoco es el caso. Cuando hacemos las cosas en el Señor, no se siembra o no se trabaja en vano, ya lo dice 1 Corintios. Toda cosa que hagáis en el Señor, estad tranquilos y firmes y constantes, porque vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si sustituimos el negativo por el positivo, podríamos decir, si el Señor hace su obra, si Jehová edifica la casa, ¿cuál es lo contrario a vano? En provecho trabajan los que la edifican. En fruto. Implica que lo que nosotros vayamos a hacer, como el Señor ha hecho su primera parte, lo que nosotros vamos a hacer subordinadamente va a ser en provecho, fructífero. Esa es también nuestra fe. Pero también, ya que está el condicional, quisiéramos también hacer un pequeño paréntesis. Sí es el principal condicional que aparece más veces en la Escritura y es el que más nos condiciona también a los hermanos. Buenos hermanos, condicionamos a veces nuestra fe y nuestra vida de fe a los sí, a los condicionantes. Y aún hay otro sí que no aparece en la Biblia, que es el y si, y si pierdo el trabajo, y si mi hijo le pasa algo, y si hay guerra, y si hay enfermedades. Es que vemos que le pasa a los demás, ¿por qué no me puede pasar a mí? Pues sí, le pasan a los demás y nos pueden pasar a nosotros. Pero nosotros no estamos para los sí, ni menos para añadirle un y sí. Si ocurre esto,
nuestra fe está en el Señor, nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Y entendemos que aquí resbalamos todos. A ver si nos explicamos. Lo contrario del condicional, del sí, es el aunque. ¿Y si no hay trabajo? ¿Y si hay ruina económica? Ya ha ocurrido en la historia de la Escritura. ¿Y qué hicieron algunos personajes? Tampoco todos, porque muchos también resbalaban. ¿Qué hace Habacuc? El aunque. Lo contrario del sí es el aunque. No condiciona que la cosa le vaya bien para adorar a Dios. Dijo Job, aunque Dios me matare, en él esperaré. Aunque, Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, ni las labranzas de sus mantenimientos, ni haya ovejas en los corrales, ni haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, el Señor, Cristo vive, y porque Él vive, también nosotros viviremos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso lo decimos. Pero luego nuestro corazón, cuando llegan los easy o cuando nos rodean, titubeamos. Y nos gustaría, ¿dónde está Son? Recordarnos una vez más, y mira que lo hemos dicho veces, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, o no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos temores. ¿Qué ocurre? Que tenemos miedos. Porque somos humanos. Y lo que es peor de tener temores y de tener miedo es que venga alguien y nos diga, tú tienes miedo y tienes temores porque te falta fe. Porque entonces ya además del miedo te machaca. Es verdad que quizás me falte fe, pero no necesito que me lo venga diciendo así tan frescamente. Inténtame alentar. Claro, viene el espiritual, aliéntate, bucea en la Escritura y verás cómo no tendrás temor, no tendrás miedo. Y bucea en la Escritura y ¿sabes qué pasa? Que seguimos teniendo miedo. Es que estamos en la naturaleza caída. Tenemos un tesoro dentro de nosotros, pero también tenemos una naturaleza caída que batalla una contra otra. Y en eso tenemos que vivir todos. No nos sienta vergüenza tener miedo, ni decirlo, ni tener temores. Tampoco vivamos caídos. ¿Qué ocurre? ¿O cuál puede ser una interpretación? Que predicamos de David, pero no predicamos de Salomón. Bueno, hemos dicho que Salomón cuando tuvo paz edificaba el templo, pero no edificamos luego de Salomón. ¿Qué hizo Salomón en tiempos de paz? Degeneró espiritualmente y moralmente. Predicamos de Habacuc, pero ¿qué ocurría con todos los demás que había a su alrededor? Que eran degenerados morales y espirituales. Predicamos de Job y predicamos de los que lo actúan bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que son muchos más los que actúan mal. Y de eso casi nunca hablamos. Pero lo vamos a citar por lo menos para confortar nuestra alma o para intentar comprender por dónde va la cosa. Y esto, estoy cerrando ya el paréntesis. El Señor advirtió también. Dice, cuidado que cuando os vaya mal, me buscaréis y me encontraréis. Y es verdad, Acuña citaba el otro día de Noé, de Daniel y de Job. Grandes en la fe porque les iba mal. Les iba mal. Los profetas mayores, ¿cuáles son? Isaías,
Jeremías, Ezequiel y Daniel. En el cautiverio les iba mal. Y a los que le iban bien. ¿Dónde está el profeta que le iba bien? No hay. No hay profeta. Porque cuando nos va bien, en época de estabilidad, aunque sean épocas de construir y edificar, la mayoría de la gente empezamos a vivir la vida. Y empezamos a comer y a vivir. Y el Señor nos dice, cuídate de que cuando te vaya bien, te vas a olvidar de mí. Y edificarás tu casa antes que la mía. Estamos en épocas de paz para edificar. Pero cuidado, también son épocas de resbalar. Resbalamos todos, servidor el primero. Y seamos comprensivos con el otro cuando cae. No le vayamos dando la receta y la chapa al otro, sino vayamos confortándonos y consolándonos mutuamente. Porque es época de caer. Épocas de paz, épocas de caer. Entonces tenemos que calentarnos y fortalecernos mutuamente. Y ser comprensivos con nuestros temores y con nuestros miedos, porque estamos en el mundo. Si estuviéramos en un campamento tú tienes un gran problema y lo llevas con soltura, pero en la sociedad tiene un pequeño problema y se te viene de frente, porque estamos en el mundo y todo el día estamos escuchando gente quejándose, gente con miedo, gente apesadumbrada, y eso nos afecta. No estamos en la congregación todos los días, pero sí sería conveniente estar más a menudo. ¿Tenemos que estar en el mundo? Sí. Pero también tenemos que estar más a menudo entre nosotros para edificarnos mutuamente. Y la última palabra ya, y la terminamos, es trabajar. 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 Es una palabra preciosa. Dios trabaja. En 6 días Dios trabajó y hizo toda su obra. Dice el Señor Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. Trabajar no es una vergüenza. Algunos pretenden ser más listos diciendo a ver si consigo algo en lo que no tenga que trabajar. Eso es una necedad. Lo mejor que el ser humano puede hacer, las personas hacemos, es trabajar. Cuando digo el trabajo, no estamos hablando solamente del concepto civil o social del trabajo laboral. Estamos hablando también de las tareas domésticas, del cuidado y la educación de niños, de la atención a nuestros mayores, de trabajar para la sociedad. Cuando se habla de trabajo, se habla de un esfuerzo arduo que produce fatiga, dolor, espina, porque estamos en una naturaleza caída. Eso irremisiblemente es así para todos. Pero también os compartimos. Hay personas que prefieren estar en las labores laborales que en las tareas domésticas. Sí, yo en mi casa voy a ir con los 2 que me están esperando allí. Echan horas extra, vamos. O sí, ahora con mi madre que tiene Alzheimer, demencia, ahora a mi casa se me cae todo cada vez que voy a casa. Prefiero estar aquí trabajando. Claro. Claro. Pero es que hay que hacerlo todo. No podemos eludir a nuestros hijos. No podemos eludir a nuestros mayores. Bueno, de poder podemos eludirlo, pero no estaríamos trabajando como el Señor nos está ilustrando. No menosprecies a tu madre cuando sea anciana. Trabajamos y trabajamos para el Señor y lo tenemos que hacer también con inteligencia espiritual. Si estamos educando a nuestros hijos, lo tenemos que hacer, y aquí sería otro tema, que es el tema, si Dios quiere, estamos conforme a todos los principios bíblicos que educan para bien. Si tú vas a sembrar, tú no puedes ser un neófito. Si tú vas a arreglar los cables de electricidad, tú no puedes ser un neófito. Si tú vas a educar a tus hijos, vas a servir en tu congregación, no puedes ser un neófito. Tienes que prepararte y hacerlo conforme a las enseñanzas. Nosotros, antes de tener hijos, enseñamos en escuela de padres a no comparar a los hijos, a tratar a cada uno individualmente, el refuerzo positivo antes que el negativo, a disciplinarlo antes, a darle amor sobre todas las cosas. Cuando tuvimos hijos, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Lo que teóricamente enseñamos. Y en la gracia del Señor esperemos que sea así, con todas las miserias que todos tenemos.
Queremos decir que hay que prepararse y hay que actuar en consecuencia. Y además nosotros tenemos una doble gracia, que tenemos el Maestro de maestros. Me llamáis, dice el Señor, Maestro y Señor, y decís, bien, ¿por qué? Porque lo soy. Porque lo soy. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro referente, Él es manso y humilde de corazón. Ese es nuestro ministerio con nuestros hijos, con nuestros mayores, unos con otros, en mansedumbre, en humildad, como el maestro haría con tu hijo, como el maestro haría con tu madre, como el maestro haría con tu esposa. A eso es lo que estamos nosotros llamados. No a hacer lo que Él se merece. Lo que Él se merece a veces es, ¿lo habéis visto? No, no, no. El Señor no nos trata a nosotros como nosotros nos merecemos. Esto sería corto para lo que nosotros nos merecemos. El Señor nos trata conforme a sus misericordias, a su gracia insondable. Así estamos nosotros llamados a trabajar y servirnos para edificarnos unos a otros. Amén. Que el Señor nos bendiga.